según San Lucas. Gloria a ti, Cristo, Señor. Jesús y sus discípulos llegaron a la tierra de Gerasa, que está al otro lado de la Galilea. Al bajar Jesús a tierra, salió del pueblo un hombre que estaba endemoniado y se le acercó. Hacía mucho tiempo que no se ponía ropa ni vivía en una casa, sino entre las tumbas. Cuando vio a Jesús, cayó de rodillas delante de él, gritando: No te metas conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo. Te ruego que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús había ordenado al espíritu impuro que saliera de él. Muchas veces el demonio se había apoderado de él, y aunque la gente le sujetaba las manos y los pies con cadenas para tenerlo seguro, él las rompía, y el demonio lo hacía huir a lugares desiertos. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y él contestó: Me llamo Legión. Dijo esto porque eran muchos los demonios que habían entrado en él, los cuales pidieron a Jesús que no los mandara al abismo. Como había muchos cerdos comiendo en el cerro, los espíritus le rogaron que los dejara entrar en ellos. Y Jesús les dio permiso. Los demonios salieron entonces del hombre y entraron en los cerdos. Y estos echaron a correr pendiente abajo hasta el lago, y allí se ahogaron. Los que quedaban de los cerdos, cuando vieron lo sucedido, salieron huyendo y fueron a contarlo en el pueblo y por el campo. La gente salió a ver lo que había pasado, y cuando llegaron a donde estaba Jesús, encontraron sentado a sus pies al hombre de quien había salido los demonios, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que habían visto lo sucedido le contaron cómo había sido sanado aquel endemoniado. Toda la gente de la región de Gerasa comenzó entonces a rogar a Jesús que se fuera de allí, porque tenía mucho miedo. Así que Jesús entró a la barca y se fue. El hombre de quien habían salido los demonios le rogó que le permitiera ir con él. Pero Jesús le ordenó que se quedara y le dijo: Vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. El hombre se fue y contó por todo el pueblo lo que Jesús había hecho por él. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo, Señor. Porque todo lo que hay. Espérate un poquito para allá. Aquí queda, ahí. Aquí lo vamos a hacer junto a la celebración. Ahora sí, pásenle para allá, no se vayan a caer. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón. Podemos tomar asiento, por favor. Necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti.
espíritu de oración, espíritu de humildad, espíritu de paz, espíritu de amor, espíritu de obediencia, espíritu de sabiduría, espíritu de discernimiento, espíritu de santidad. Alejamos al mal espíritu, espíritu de confusión, espíritu de rebeldía, espíritu de odio, espíritu de adicciones. En el nombre de Jesús, atamos y amordazamos a todo espíritu inmundo que esté moviéndose en la vida de cualquiera de nosotros, de nuestras familias. En el nombre de Jesús, en este momento, lo atamos, lo amordazamos y lo disponemos a los pies de la cruz de Cristo para que se presente ante Él y Él disponga de cualquier espíritu de maldad que esté moviendo en nuestra sociedad, en nuestra ciudad, en nuestras familias, en nuestras vidas personales. En el nombre de Jesús, por los méritos de su sangre. Amén. Lo que hizo Jesús fue en el Evangelio, vamos primero al Evangelio, estaba haciendo una liberación de un espíritu que tenía a esta persona, pues ahora sí que andaba sin vestido y andaba siempre en una actitud pues de como huyendo, buscando salidas, nunca las encontraba. Y también dice el Evangelio que le ponían cadenas, grillos así bien fuertes y lo rompía, ¿verdad? Traía una fuerza descomunal. Jesús apenas llegó la barca es signo de la iglesia. Apenas la barca de Jesús llegó a la orilla y ya estaba el enemigo por allí esperándolo, ¿verdad? Esa parte, si le dibujara así más o menos el lago de Galilea en esta forma, esta parte es la parte más habitada hoy, que es Tiberias, y es la cuarta ciudad más importante de Israel. Y se atraviesa el lago más o menos como en unos 20 minutos, media hora, dependiendo del motor, ¿verdad? Y de quién vaya manejando. En esta parte, en el tiempo de Jesús había 10 ciudades, se llamaba la Decápolis. Y en esa parte de los Gerasenos, era la ciudad a donde había llegado, había pues mucho cultivo, más bien mucho cuidado de cerdos. La gente se dedicaba a atender allí a tener piaras de cerdos. Y bueno, para los judíos, ustedes saben, ellos no comen carne de cerdo hasta el presente, los árabes tampoco. Los que son practicantes, ¿no? Pues hay gente que ni es practicante, así como muchos católicos o cristianos que se dicen, pero no son practicantes, ¿no? Bueno, en el tiempo de Jesús, esta región eran de habla griega, venían de muchos países y allí tanto los griegos como los romanos pues hicieron ciudades para ello, ¿no? En el territorio de Israel, pues obviamente no había ese tipo de negocio, ese tipo de cultivo. El cerdo es un animal impuro que Dios en el Antiguo Testamento lo prohibió claramente. Ahorita no entro a tanto detalle, pero todos sabemos y podemos entender, por algo se les dicen cochinos, ¿verdad? A los cochinos. Jesús libera a este hombre, le saca a todos los demonios, que eran una legión son 100 mínimo, un legionario eran legiones de 100 soldados romanos, o sea que estaba bien poseído. Le había abierto la ventana de su vida a muchas situaciones y finalmente pues lo llenaron, ¿verdad? Lo avasallaron. Por eso Jesús va a decir que en nuestro corazón debe estar ocupado nuestra casa, porque si no está ocupada por Dios, pues vienen los demonios y te atrapan, ¿verdad? Inclusive Jesús dice que alguien que ha sido liberado y sanado, que está en un proceso de sanación, pero queda sanado, pero si no habita su casa, es decir, si su cuerpo, su espíritu no está habitado por Dios, pues su ruina va a ser peor, ¿verdad? En fin, voy a regresarme a esta parte porque es un típico ejemplo de una oración de liberación. Jesús le pregunta el nombre,
Porque cuando tú le preguntas el nombre a una entidad, tienes dominio sobre ella. Cuando alguien te revela su nombre, entonces tienes dominio de alguna manera. Por eso, del nombre de Dios no lo sabemos. Así no se llama Carlos, no se llama Pedro, no se llama Juan, etcétera. La gente quisiera, de hecho, los testigos de Jehová a veces nos retan y dicen, a ver, ¿cuál es el nombre de Dios? Tú que sabes tanto ahí, que lees la Biblia, y ustedes los católicos que ni la conocen, que están bien burros y demás. Y le dice, a ver, ¿cuál es el nombre de Dios? No, pues ya les puede decir uno, no, ese no es el nombre es Jehová o es Yahvé. Y realmente el tetragrama sagrado significa el que es. O sea, realmente Dios nunca nos ha revelado así, porque Él no puede tener un nombre, porque Dios es el innombrable. Dios, las únicas definiciones de Dios en la Biblia es que Dios es luz y que Dios es amor. Es lo único. Theos es agape, dice en la versión griega, y theosis fotos. Fotos significa luz. Son las dos únicas definiciones en la Biblia que encontramos de Dios. Dios es amor, es algo más que un nombre. Regresando al tema que nos tiene, Jesús le pide el nombre para poder sacarlo de allí, ¿verdad? Y es por eso que cuando uno hace una oración, cuando sospecha uno que hay algo más que una simple perturbación, pues tienes que preguntar el nombre para decirle, tú, fulano de tal, en el nombre de Jesús, vete al lugar que te corresponde, ¿verdad? Eso es lo que se hace. Mucha gente a veces no puede dejar de tomar, no puede dejar de usar droga, no puede dejar de hacer muchas cosas no porque no quiera, sí quiere, pero a veces su voluntad está ya tan dominada, ¿verdad? Que ya pues solamente Dios, una liberación puede ayudarle. Y a veces esas liberaciones se puede llevar 1 año, hasta 2 años, no crean que es de enchilame otra, ¿verdad? A veces son procesos largos, dependiendo de como se dice, dependiendo del sapo la pedrada. Entonces Dios nos va llevando y nos va poco a poco liberando, sanando. En este caso Jesús libera a este endemoniado. Ya sabemos por la narración que los espíritus inmundos van a los cerdos y los cerdos caen al acantilado y se ahogan. Aquí no voy a tener demasiado, solamente la parte final es que la gente prefiere vivir con sus demonios y le rogaron a Jesús que mejor se fuera. La gente prefiere vivir con su seguridad material. Hoy en día mucha gente prefiere con mucho la cuestión material que a Dios mismo. Y es por eso que nos va como nos va. Esta generación que estamos viviendo es una generación bastante materialista, siempre lo ha sido, pero en especial en este tiempo todo se mide en base al éxito material. Y todos ustedes y yo, ¿verdad? Aquí no crean que yo me escapo de esto, pero tenemos que hacer la lucha para no dejar que lo material nos domine, ni sea nuestro punto de vista. Ellos le dijeron a Jesús, ¿sabes qué? Vete de aquí. No sigas porque a este paso que vas nos vas a quitar aquí el negocio y ¿qué va a ser de nosotros? Si estamos acostumbrados a vivir entre lo impuro, los cerdos son animales impuros, quedémonos con la imagen, porque recuerden que la Biblia ante todo nos transmite un mensaje moral, un mensaje espiritual, no tanto literal, porque si entramos ya a lo que dice Hechos de los Apóstoles, cuando Jesús le dice a Pedro, no llames impuro lo que yo he hecho puro, y entonces allí Jesús o Dios, el Espíritu Santo le muestra a Pedro que él puede comer de todo. Basta precisamente que des gracias a Dios, que bendigas a Dios, que le agradezcas, que bendigas tus alimentos y se acabó, ¿verdad? Claro, todos sabemos que hay alimentos que también tenemos que evitar, ¿verdad? Cada quien lo sabe. Solo que a veces también no nos aplicamos. Jesús finalmente libera a este endemoniado y aparece al final platicando con Jesús en su sano juicio, en su cabal juicio, está platicando con Jesús cara a cara, vestido,
El vestido significa la dignidad, tener dignidad. Había perdido su dignidad. Cuando no estamos cerca de Dios, aunque parezcamos bien, si no tenemos dignidad. El vestido significa pues la dignidad, habla con Jesús e inclusive él quiere seguir a Jesús, quisiera ser uno de los 12 discípulos, pero Jesús le dice, a ti te toca ir a tu casa con los de tu familia, tus parientes, tus amigos, y muéstrales a ellos que Dios ha hecho cosas grandes contigo. Ahí está tu trabajo, ¿verdad? Y es lo que tal vez a muchos de nosotros, ¿verdad? Muchos de ustedes les toque, sí, a lo mejor no andar de país en país o de ciudad en ciudad predicando el reino de Dios, pero sí allí en tu ambiente, en tu trabajo, en tu familia, con tus amigos, tus amistades, ahí te toca a ti ser luz. Es lo que le dice y la recomendación que le da. Y a mí lo que más me sorprende es eso, que la gente le rogó a Jesús, vete de aquí. Se llenaron de temor, pero no un temor positivo, sino negativo, ¿verdad? Alejaron a Jesús y así está pasando hoy en día. Mucha gente le ruega a Jesús que se vaya de su vida porque prefieren vivir en su impureza, en sus pecados, en sus demonios, a que Jesús los sane. Elías, el profeta, más como para cerrar esta parte, aquí voy a meter más el tema de los padres, de lo que es un padre, sin forzar mucho, ¿verdad? Pero yo creo que Elías es, como les decía, Elías, el profeta, y Moisés son los dos grandes representantes del Antiguo Testamento. Moisés y Elías. Es más, aquí este último vitral que está aquí nos va a hablar de eso. Nomás déjense, recuerdo un poquito el vitral, recuerdo también el texto bíblico. Elías está huyendo porque había, pues era el único profeta que quedaba de Dios. Todos habían estado adorando a Baal, a los Baales, a los falsos dioses. Entonces la Jezabel, que era la reina, mandó pues perseguirlo porque él había había degollado tal cual hacía los profetas de Baal, una manera, es decir, con su manera de hablar, su manera de vida y todo, finalmente le quitó poder a eso y demostró que el único Dios es Yahvé. Entonces lo estaban persiguiendo y va por el desierto, ya desfallecido. Dice la palabra de Dios que el ángel le picó así como en el costado y para que se despertara, él venía pues casi que desmayándose y una situación de persecución, de estrés, como mucha gente vive hoy. A veces no podemos pagar lo que deberíamos, las deudas, etcétera, o situaciones de enfermedad, cosas difíciles, o por qué no, ¿verdad? A lo mejor, como les decía, también hay situaciones, hay vicios que a veces la gente no puede dejar y todo eso causa estrés. Dios, pues, a través de su ángel lo toca, lo despierta y le dice, mira, aquí hay una torta y aquí hay agua. Levántate y come para que tengas fuerza para caminar el resto que te toca. Sabemos ya por la historia que Elías, después de tomar ese alimento, esa torta, ¿verdad?, que es significado de la Eucaristía, se levantó y caminó 40 días y 40 noches. El 40, en la Biblia nuevamente venimos a los significados bíblicos, el 40 significa la cuaresma, la prueba, el desierto de la vida. Por eso es que nosotros le apostamos mucho a la Eucaristía, a llenarnos de ese cuerpo del Señor, de esa sangre del Señor, que nos da fuerza para enfrentar una semana. Nosotros no estamos a la altura de Elías, pero al menos si quiere una semana que nos dure la fuerza. Y por eso decimos, danos el pan de cada día. En ese sentido también la Biblia es un instrumento muy grande, un alimento muy grande. Pues siguió Elías y hay otro momento que ya es este vitral, es donde Elías se pone a hacer oración, está en un momento de oración
dice que vino un terremoto y ahí no estaba Dios. Vino después un gran huracán y allí no estaba Dios. Vino un fuego, gracias Lalo, y tampoco ahí estaba Dios. O sea, esto nos dice algo muy importante. Cuando Dios se presenta más de lleno a Elías o hay ese encuentro, es cuando viene una brisa suave, suavecita, y en ese momento se cubre Elías el rostro y empieza ese diálogo amoroso con Dios, y Dios mismo le pregunta a Elías: ¿qué estás haciendo? ¿Qué es lo que te ocurre, verdad? Yo creo que Dios está muy interesado en nosotros, en nuestra vida, y normalmente así es, ¿verdad? En la familia, las parejas, los amigos, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que te pasa, verdad? Es algo normal que se pueda preguntar, y Dios a Elías le pregunta: ¿qué te pasa? Y dice: vengo huyendo, y ya le platica toda su historia, que Dios ya la sabe, pero finalmente es una manera como de desahogarse, ¿no? Y esto vendría siendo la brisa suave que Elías percibe y que entra en ese diálogo con Dios. Ahí está el Espíritu Santo actuando también. Muchas veces el Espíritu Santo a través de pequeñas voces, de pequeños incidentes en nuestra vida, nos va guiando, nos va orientando. Ya lo decía yo, ¿verdad? Que Dios nos habla a través de nuestros hijos, a través de los pequeños, a través de pequeñas situaciones. Dios nos va guiando, nos va dando la paz, nos va dando la seguridad. Y aquí la importancia de tener tiempos de oración, pequeños, medianos, y sobre todo, pues eso, no tanto hablarle nosotros a Dios, sino más bien como escuchar que Dios nos hable. A veces en nuestras oraciones somos más los que hablamos nosotros con Dios que Él nos hable a nosotros. Estaba Samuel hasta que aprendió a decir: habla, Señor, que tu siervo escucha. Vamos pues pidiéndole al Señor que nos llene de su Espíritu Santo, que podamos, como Elías, también agarrar fuerza de la Eucaristía y de la oración. Los padres, pienso que es una invitación muy especial, ¿verdad?, para los padres en este mensaje de hoy. Llenarse pues de esa fuerza que nos da las pilas, ¿verdad? Salir de esta generación materialista lo más que podamos, y saber que esa fuerza nos viene a través del alimento que es el cuerpo de Cristo. La palabra de Dios, dirán, pues a donde quiera la puedo leer, pues sí, o escuchar, pero bueno, la Eucaristía pues solamente aquí, ¿verdad? Entonces sí, pidamos a Dios que nos dé ese convencimiento en el corazón de esa necesidad que tenemos. Y también yo creo que en Elías vemos feo, fuerte y formal, ¿verdad? Se habla de las 3 Fs del hombre: feo, fuerte y formal. Los hombres de hoy ya quieren ser más bien, bueno, todos esos metrosexuales y todo ese rollo que hay allí atrás, en el fondo, y bueno, también toda la cuestión del hombre delicado y suave y tierno, o sea, realmente no corresponde, ¿verdad?, con lo que es ser un hombre. La masculinidad, pues, está sobre todo, pues, como un don de Dios, pero que tiene que ver mucho con el carácter, un carácter de fortaleza. El hombre es proveedor, es protector, y debería ser de alguna manera el que lo guíe. Eso de que, sobre todo, ¿verdad?, yo no digo que las mujeres no tienen una voz muy fuerte, deben tenerla muy fuerte tanto en la iglesia como en el matrimonio. Pero cuando hay un hombre que está haciendo todo lo que le dice la mujer, pues lo que se le llama el mandilón, pues también es una cosa que no va, porque la mujer en el fondo necesita a alguien que le ayude, ¿verdad?, que a llevar la carga, a ir adelante. Y si ella va a estar allí motivando y animando, pues ¿qué tipo de ayuda es? Como dicen por ahí, si no ayude, mejor no estorbe, ¿verdad? Entonces vivimos en una época en la que la masculinidad, el ser hombre, ser fuerte, pues se ha ridiculizado, se ha debilitado,
Y por otro lado vivimos esta Open Society, que un tal George Soros ha invertido millones allí. Busquen quién es ese personaje. La Open Society básicamente es y lo venden muy bien porque la gente pues no quiere ser cerrada, porque lo contrario a una Open Society es la Closed Society. Y el progresismo finalmente lo que quiere es quitar todas las bases morales cristianas que hay en la sociedad. Sí al aborto, sí a toda la cuestión LGBTQ, sí a todo una liberación que es un feminismo, pero que ya no es feminidad, que eso sí es de Dios y es algo bueno, sino un feminismo que acaba con la misma mujer. Y entre eso es terminar con esa, como decía, las 3 Fs, o el feo, fuerte y formal, o lo que es el liderazgo que Dios ha puesto en el hombre. Si ustedes ven los ejércitos, de alguna manera cualquier ejército, aunque hay mujeres en un ejército, el hombre es el que va y abre camino. Dios le ha dado eso al hombre, así como la mujer tiene sus propias características. Entonces, pues pidámosle a Dios que nos siga dando esa fuerza. A lo mejor algunos de nosotros ya no es una fuerza física muy grande, pero sí la fortaleza moral y la visión de ir adelante y de construir el reino de Dios y una sociedad justa, una sociedad, pues finalmente que sea una sociedad que ame a Dios, que ame al prójimo y que traiga pues luz y que traiga vida como es Dios mismo. Amor que es vida y que es fortaleza. Que el Señor bendiga pues también a nuestros padres difuntos, que les mandemos desde aquí una oración, que Dios los tenga en su gloria, que perdone sus pecados, que pasen pronto el purgatorio y que lleguen a ver la luz perpetua. Así sea. En nombre del Padre, del Hijo